programa que tenemos para compartirlo juntos. Estamos en Café con Sabor a Biblia. Y es un espacio que a nosotros se nos hace muy oportuno para acercarnos a saborear la palabra de Dios. Así como saboreamos el café, que nos gusta olerlo, nos gusta sentirlo, nos gusta paladear, así vamos a saborear la palabra de Dios. Fíjate que muchas personas tienen la Biblia como un libro casi inalcanzable, como un libro que no pueden leer, que no saben leer, que no saben de qué manera y por dónde empezar, qué temas abordará la Biblia, de qué temas se hablará ahí. De manera que a veces cuando nosotros no tenemos un acercamiento a la palabra de Dios, se nos hace muy complicado. Lo que nosotros procuramos en este espacio es invitarte para que tú y yo juntos vayamos haciendo un estudio temático de la Biblia. No estamos estudiando la Biblia con todos y cada uno de los libros, porque sería algo muy extenso, cansado, y mucho nos iríamos perdiendo a lo largo de todo ese caminar de tantos libros que tiene la palabra de Dios. Pero sí vamos a ir tocando los libros, la inspiración, la revelación, a través de una temática. Vamos en cada una de nuestras lecciones llevando una letra. Ahora nos corresponde la letra C y vamos a tocar el tema de Cristo. Cristo va a ser el tema central, porque si nosotros ya conocemos el alfabeto bíblico, ya conocemos los libros que tiene la Biblia, para nosotros los cristianos, lo central de la palabra de Dios está en Cristo. Sin embargo, aunque somos millones de cristianos en el mundo, puede ser que alguien no sepa qué significa Cristo. Miren, estamos tan habituados a hablar de Cristo que para nosotros no hay ningún problema en identificar a Jesús de Nazaret como Cristo. Pero para todos aquellos que no profesan la misma creencia nuestra, la palabra Cristo les resulta como nueva. O muchos cristianos posiblemente no sepamos el sentido profundo de la palabra Cristo. Si alguien nos pregunta en el café, en el teléfono, en el ambiente de amigos, oye, ¿qué significa Cristo? ¿Qué le contestarías tú? Porque lo más seguro que digamos, pues es Jesús de Nazaret. Y te puedan decir, sí, ya sabemos que Cristo es Jesús de Nazaret para los cristianos. Pero la palabra Cristo, ¿qué significa? En esta lección, en este momento, vamos a explicar lo que es el significado de la palabra Cristo, cómo se asimila en la Biblia, qué libros del Antiguo Testamento hacen referencia a la palabra Cristo y con qué sentido, y qué libros del Nuevo Testamento abordan ese tema y cómo lo desarrollan. Es tan importante esta palabra que incluso a todos los seguidores de Jesús de Nazaret, el Cristo, se les va a llamar cristianos. Y tenemos nosotros que ya por varios siglos, la humanidad en su mayoría conocen que existe un camino espiritual llamado cristianismo. Todo esto se deriva de la palabra Cristo. Así que eres bienvenido a este espacio que vamos a compartir juntos y vamos a entrar tocando el origen de la palabra Cristo. Miren, en el siglo I de nuestra era, la era cristiana, los latinos hacían referencia a la palabra diciendo Christus. En el latín Christus era lo mismo que traducir de la palabra griega, del griego antiguo, la palabra Christos. El término no se podía decir de otra manera, puesto que el latín se derivaba del griego. De manera que si vemos nosotros el origen de la palabra es la misma. Christus en latín, Christos en griego. Pero la palabra no era ni latina ni griega, tenía un origen hebreo. La palabra hebrea era Meshia, o conocido por nosotros como Mesías. De manera que decir Meshia o Mesías o Christos en griego o Christus en latín significa ungido. El Meshia o el Mesías es el ungido. De manera que cuando se hace la traducción del hebreo
de la palabra ungido o Mesías, al griego se traduce como Christos. Y cuando pasa al latín, se asimila la misma palabra, solamente que en la declinación correspondiente al latín se pronunciaba Christus. De manera que tiene todo un origen. Mesías es el ungido, el que ha sido ungido por Dios. Y esto significa que el ungido para los cristianos es Jesús de Nazaret. De manera que el título Jesús de Nazaret hace referencia a Cristo. Para nosotros los cristianos, o quienes conocen la cultura cristiana, decir Cristo inmediatamente lo relacionas con Jesús de Nazaret. Y entonces los judíos a Jesús de Nazaret, o como en muchos textos bíblicos dice Jesús el Galileo, ellos, los primeros discípulos, lo van a reconocer con el paso del tiempo como el ungido, es decir, el Mesías. Y de ahí va a venir la palabra Cristo, Jesús el Cristo, que sería para nosotros Jesús el ungido. Y entonces los judíos, de donde viene el origen de esta palabra, utilizaban el término Mesías solamente para los que eran ungidos en el nombre de Dios, ya fueran reyes, sacerdotes o profetas. De manera que los primeros seguidores de Jesús reconocieron a Jesús de Nazaret como el ungido por Dios, el Mesías de Dios. Y el Antiguo Testamento entonces lo va a presentar como el que va a venir. Y el que va a venir ungido por Dios. En el Nuevo Testamento es el que ya llegó, el que ya está en nosotros, que ha sido ungido por Dios. Jesús el Mesías, Jesús el ungido. Más aún, los primeros cristianos que eran judíos, todos eran de procedencia judía, le llamaban Yeshua HaMashiach, para decir Jesús el Mesías o Jesús el ungido. Con el paso del tiempo, el nombre fue quedando como Cristo Jesús o Jesús el Cristo. Y así es como deriva la palabra hasta nuestros tiempos para decir Jesús el Cristo, y nosotros hacemos una contracción para poder decir Jesucristo. De manera que para nosotros la palabra Jesucristo es la unión de esos dos términos, el nombre de la persona de Jesús con el título de ungido o Mesías, Jesús el Cristo, Jesucristo. Y entonces para nosotros este término es muy importante entender el origen, el significado, de dónde se empezó a derivar este término, que hoy para nosotros los cristianos es tan común. Es tan común decir Cristo, Jesucristo, cristiano. Te invito a que nos pasemos al Antiguo Testamento. Si vamos a conocer nosotros la Biblia decíamos está compuesta de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Vamos a entrar al Antiguo Testamento. Para nosotros los cristianos, el Antiguo Testamento es una colección de varios libros que nos van a estar haciendo referencia a Jesús el Cristo. De manera que los profetas, las historias antiguas, los mandamientos y la historia del pueblo de Israel van encaminadas a presentarnos a Jesús el Cristo, o en otros términos, Jesús el ungido, Jesús el Mesías. En el Antiguo Testamento, ustedes y yo vamos a recordar aquel episodio cuando Samuel va a la casa de Jesé, porque el pueblo de Dios había pedido a Dios un rey, y Dios y el pueblo había elegido a Saúl. Pero el pueblo ya no quería a Saúl, quería un nuevo rey. Y entonces le pide Dios a Samuel que vaya a la casa de Jesé, en los alrededores de Belén, y que vaya y busque a uno de los hijos de Jesé. La historia es muy bonita porque dice el texto bíblico que en cuanto Samuel llegó a la casa de Jesé, Jesé se puso a temblar, porque Samuel era un hombre de una fuerza espiritual y un carácter formado por Dios. Algo quería este hombre. Cuando llega ahí, le dice: Dios me envía
porque va a elegir a uno de tus hijos a una gran misión. Y entonces Jesé le presenta al hijo mayor, y Samuel le dice, no, este hijo tuyo no es el elegido por Dios. Y luego Jesé le presenta a otro hijo, y le dice Samuel, tampoco este es el escogido por Dios. Y así se va presentando Jesé a todos tus hijos, y ninguno de los que fueron presentados era el que iba a ser elegido. Termina Jesé y le dice, ¿son todos tus hijos? Porque no nos sentaremos a comer, sino hasta haber elegido al que Dios tiene para ser nombrado rey de Israel. Y entonces Jesé le dice con sencillez, tengo un hijo que es el más pequeño, que está pastoreando en el campo. Van por David, llega David, y en cuanto David llega a la presencia de Samuel, dice el libro sagrado que Samuel reconoció que ese era el elegido de Dios. Lo describe como un joven vivaz que tenía esa fuerza espiritual. Dice el autor sagrado, entonces Samuel sacó un cuerno en el cual llevaba aceite, y en el momento que llama a David, lo pone delante de su padre, delante de Dios, y lo unge con el aceite, desde la cabeza a los pies. Esa unción con el aceite es lo que en hebreo se llama Meshía. Meshía es ungido, al que se le va a ungir. Se le va a ungir en el nombre de Dios. Esta es la gran diferencia de cualquier otra unción. En el Oriente Medio hasta el día de hoy se utiliza el aceite para curar, para la sana alimentación, para los perfumes. Y entonces el aceite se usa con un gran sentido salvífico, es decir, con un sentido de salud, con un sentido de bienestar, con un sentido de perfume, de aroma, de sentirte bien. Entonces, el libro de Samuel nos va a explicar cómo David quedó ungido para la gran misión que era ser rey de Israel. A esa unción le llamamos nosotros Meshía, es decir, el ungido. Aquí lo interesante de esta unción fue que en el momento que lo unge, ahí queda constituido rey de Israel. Es un nombramiento muy especial, porque es Dios el que lo nombra rey, no el pueblo. Entonces Samuel le dice, ahora vas a ir con los filisteos. La historia sagrada es muy bonita porque nos dice, había más de 1500 filisteos que estaban al frente de un hombre gigante llamado Goliat, y estaban acabando con el pueblo de Israel y con sus soldados. Las tropas ya habían casi todas sido destruidas. Y en ese momento llega David, se pone delante de Goliat. La historia es muy bonita porque nos va a decir que Goliat se ríe de David y dice, ¿por qué me humillan? ¿Por qué me ofenden? Presentando a un niño, al gran Goliat. Y entonces aquí la historia es especial porque David se acuerda que Dios lo había salvado de la lucha que él había tenido con un animal con el cual luchó, y Dios lo salvó para cuidar a sus ovejas. Y entonces David se llena de fe, toma unas piedras, agarra su honda y en el nombre de Dios tira aquellas piedras. La historia nos cuenta que golpean a Goliat, tumba a Goliat, toca la cabeza de David a Goliat, destruye a Goliat, y entonces con la cabeza en mano David canta la victoria de Dios. Y ahí es donde se sabe el poder de la unción. No fue David el que acabó con Goliat, fue Dios. Aquella unción que había recibido, esa unción le dio la fuerza a David para que acabara con Goliat. Esta historia sagrada, que es muy bonita, nosotros los cristianos tenemos que conocerla a profundidad, porque todos los sacramentos que recibimos la unción. En el bautismo se nos unge para ser reconocidos hijos de Dios, y recibimos las tres dignidades de Jesucristo, que es Rey, que es Profeta y que es Sumo y Eterno Sacerdote.
En el momento de la confirmación también recibimos la unción. Se nos confirma con el sello del Espíritu Santo y sus 7 sagrados dones. En el momento mismo de que nosotros recibimos el sacerdocio, se unge al presbítero para que administre los sacramentos de la iglesia. Y cuando estamos enfermos y queremos ponernos en las manos de Dios, recibimos la unción de los enfermos. De manera que los sacramentos de la iglesia nos hacen recordar que si nosotros somos cristianos es porque fuimos ungidos. De manera que decir cristiano, ya conociendo todo este término de Christus o Mesías, cristiano quiere decir el que fue ungido por Dios. Entonces, nosotros podemos entender el texto bíblico y del Antiguo Testamento donde se nos explica cómo ya David había sido ungido para ser rey de Israel. Por eso, cuando el pueblo judío reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, lo reconoció como el Hijo de David. Vamos a ver cómo en los libros sagrados, sobre todo los evangelios, concretamente aquel ciego que estaba a la puerta de la muralla de Jericó, le va a decir a Jesús: Hijo de David, ten compasión de mí. Era para poder decir: yo te reconozco a ti, el ungido rey de Israel. Por eso es muy importante saber el origen del término de la palabra Cristo. Nosotros somos otros Cristos, porque también fuimos ungidos. Tenemos una dignidad real, es decir, de un rey, del rey que es Jesús. En otra de las dimensiones también se usa el término ungido para hablar de los sacerdotes del pueblo de Israel. Son ungidos con el óleo santo. Y entonces el Antiguo Testamento va a hacer referencia a ese aceite que es con el cual los sacerdotes ungen. Por eso el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio cristiano tiene el sentido de la unción como algo profundo, porque nos hace recordar que el aceite entra y penetra en lo más profundo de nuestra piel, entra en lo profundo de nuestro cuerpo. Por eso es el sentido que Dios entra a lo profundo de nuestra vida. También encontramos nosotros en los Salmos la expresión de Cristo cuando se hace referencia a los ungidos, al pueblo sacerdotal, al pueblo de reyes, al príncipe que es consagrado por Yahvé, al ungido de Dios. Y por último vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, y así como en otros libros como el de Isaías, la unción al profeta. Vamos a escuchar de los profetas que dicen: yo no era profeta, ni hijo de profetas, pero el Señor me llamó. A ese llamado especial se le llama unción. El profeta es ungido para llevar la palabra de Dios, para anunciar la buena nueva, para denunciar la injusticia. Todo esto es para hacer referencia que en el Antiguo Testamento hay algunos textos que hacen referencia a la unción, el que es ungido. Ahora, el ungido del Nuevo Testamento tiene que estar ungido por el Espíritu de Dios. Cuando nosotros entramos a estudiar el Nuevo Testamento, vamos a fijarnos en esos detalles donde Jesús es llamado Cristo, es decir, ungido. Con esto hacemos así como una recapitulación de los textos que en el Antiguo Testamento hacen referencia a Cristo, es decir, al ungido. Ahora te invito a que entremos al Nuevo Testamento. La palabra es mucho más usada en el Nuevo Testamento porque hace referencia a Jesús. Y entonces los evangelios canónicos, que son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos van a hacer referencia a la palabra Cristo para hacer referencia a Jesús de Nazaret. Es llamado en los 4 evangelios como el ungido. En el Evangelio de San Mateo nos describe el nacimiento de Jesús. Ya desde ahí se prevé cómo este rey que acaba de nacer va a ser ungido. Sin embargo, de una manera muy concreta, queda detallado en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16,
versículo del 13 al 17, cuando Jesús, ya reunido con sus discípulos, van a Cesarea de Filipo. Es muy importante que entendamos esto, que Cesarea de Filipo era una ciudad donde había muchos templos paganos, a los muchos dioses que los romanos tenían, y ahí Jesús lleva a sus discípulos, enseñándoles que la predicación del Evangelio iba a ser en un pueblo que no era judío, que no entendían de unciones, que no entendían de Biblias, que no entendían de libros sagrados ni de mandamientos de Moisés. Pero ahí tenían ellos que dar testimonio de su fe. Dice el texto bíblico de San Mateo que saliendo de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos y les hizo esta interrogante: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Y ellos dijeron: uno dice que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús respondió: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En este texto de San Mateo, nosotros vemos que el mismo Jesús hace la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Fíjense la respuesta que dan los apóstoles. Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Ustedes y yo sabemos que Jesús dijo que el hombre más grande nacido de mujer había sido Juan el Bautista, porque Juan el Bautista recibió en la visita de María Santísima la presencia del Espíritu Santo. Fue ungido desde el vientre de su madre por la presencia del Espíritu Santo en el momento que María llegó a visitar a su prima Isabel. Después dicen que Jesús puede ser Elías. Hasta el día de hoy el pueblo judío espera a Elías, el regreso de Elías, es decir, del ungido, del que fue a la presencia de Dios y regresará ungido. Y luego dicen los discípulos: otros dicen que eres alguno de los profetas. O sea que a Jesús la gente y los discípulos lo tienen bien identificado como un hombre ungido por Dios, con la sabiduría de Dios, con el conocimiento de Dios, con la ciencia de Dios. Por eso Jesús es claro. Pero ninguno de los discípulos había hecho una profesión de fe. Y aquí es donde entramos nosotros al tema profundo del mensaje de la Biblia. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Fíjense lo que responde Pedro. La respuesta hubiera quedado muy bien ahí en la dimensión profética. Pero Jesús no es un profeta cualquiera. No es Elías, no es el Bautista. ¿Quién es Jesús? Y la respuesta la da Pedro: tú eres el Cristo. Como diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido de Dios. O sea, no es cualquier profeta. Aquí viene la primera determinación. Y yo me quiero detener un poco en esto, porque en el mundo actual, que tenemos tantas religiones, vivimos como en Cesarea de Filipo, que tenemos la metafísica, tenemos las corrientes orientales, tenemos la New Age, el esoterismo, tenemos el gnosticismo, tenemos cantidad de religiones, sin contar el budismo, shintoísmo, taoísmo, tantísimas, son cientos de religiones. La gente de nuestro tiempo, así como que con mucho orgullo dice: es que yo tengo otras creencias. Y cuando menos piensas, los ves en las iglesias profesando la fe cristiana. Y mucha gente entra en conflicto y dice: ¿son cristianos o no son cristianos? Para ser cristiano, hay que escucharlo muy bien, hay una sola cosa que se requiere: que profeses que Jesús es el Cristo, que confieses, como lo hizo Pedro ahora, tú eres el Cristo. Para nosotros Jesús no es un maestro cualquiera, o un filósofo cualquiera, o un orientador de las religiones, o un revolucionario de los pueblos. No, para nosotros Jesús es el Cristo, es decir, el ungido de Dios. Si tú no crees que Jesús es el Cristo, tú no puedes ser llamado cristiano. Qué gran responsabilidad tenemos los cristianos de este tiempo, que fuimos bautizados de pequeños
que recibimos una formación así más o menos por encimita y que no sabemos lo profundo que significa ser cristiano. Ser cristiano significa ser otro Cristo, es decir, otro ungido. ¿Ungido con qué? Con los 7 dones del Espíritu Santo. Y entonces nuestra sabiduría tiene que ser como la de Dios. Nuestra ciencia tiene que ser como la de Dios. Nuestro conocimiento humano iluminado por el conocimiento de Dios. Nuestro consejo tiene que venir del consejo de Dios. La piedad con la cual nosotros buscamos a Dios tiene que ser como la de Jesucristo, el ungido. Nuestro temor hacia Dios, nuestro respeto hacia Dios tiene que ser como el del ungido. Y la fortaleza para afrontar la vida, como la afrontó Jesucristo, el Mesías, el ungido. Qué importante es ser cristiano. No solamente es traer colgado una cruz o un escapulario. No solamente es que te vayan a bautizar. No solamente es que tengas la foto de tu boda. No. Cristiano es ser otro Cristo. Vamos profundizando cada vez más el tema. El Evangelio de San Marcos va a tocar el mismo episodio cuando salen de Cesarea de Filipo, y en el puro centro del Evangelio viene la profesión de fe. Verdaderamente tú eres el Mesías, el ungido de Dios. Alguien se puede preguntar, ¿y cuándo fuimos ungidos? La respuesta es muy clara: cuando recibiste el bautismo. Por eso San Marcos, cuando empieza su evangelio, lo va a empezar presentando a Jesús en el río Jordán. Si tú quieres conocer el evangelio de San Marcos no narra la infancia de Jesús como lo hace San Mateo y San Lucas. San Marcos inicia el evangelio presentando a Jesús en el río Jordán. En el momento en el cual el cielo se abre, el bautista mira a Jesús y escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y entonces el bautista da fe que él vio descender la fuerza del Espíritu Santo sobre Jesús de Nazaret. Fíjense qué importante es esto, porque el gran profeta Juan el Bautista presenta a Jesús como el ungido, el que está ungido por el Espíritu Santo. San Lucas nos va a decir que esa unción la recibe desde su misma concepción. Es tan hermoso cuando leemos el Evangelio de San Lucas, que narra la infancia de Jesús y la visitación del ángel Gabriel a la Virgen María. Y entonces le dice: la sombra del Altísimo te cubrirá, porque el que nacerá de ti es el ungido de Dios. Va a heredar el trono de David, su padre. Más claro no puede ser, como diciendo: el ungido rey, el ungido profeta, el ungido sacerdote. De manera que la unción de Jesús no la recibe Jesús en el bautismo, como nosotros. Jesús es concebido por el Espíritu Santo, el único que puede ungir en el nombre de Dios. De manera que Jesús es Dios desde el momento mismo de la concepción. Por eso qué importante es conocer los evangelios, porque entonces ya sabemos que San Lucas presenta a Jesús concebido por el Espíritu Santo. Como diciendo, la unción viene consigo mismo, porque Él es el ungido de Dios Padre. Y terminamos el cuarto evangelio, que es el evangelio de San Juan. San Juan es el evangelio donde Jesús atribuye a su propia persona la unción. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en el episodio de la Samaritana. Empezando el evangelio de San Juan, en el segundo capítulo vamos a encontrar que Jesús usa este nombre. La historia narra de que Jesús llega al mediodía a un pozo, los discípulos van a buscar comida, llega una mujer que es samaritana, y en ese momento Jesús le pide agua para beber. Y la mujer le dice cómo que él, siendo judío, hable con una samaritana. Y San Juan dice: es que los samaritanos y los judíos no se hablan. Y empieza una discusión espiritual y religiosa, donde Jesús le dice: si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías agua, yo te daría agua que brota de aquí hasta la vida eterna. Y empieza la mujer a hablar con Jesús, y la mujer le dice: ciertamente muchos dicen que hay que adorar a Dios en este monte, ustedes dicen que en el monte Moriah,
Y entonces Jesús responde que seremos adoradores en espíritu y verdad. Y entonces la mujer le dice a Jesús: cuando venga el Cristo, Él nos lo va a revelar todo. Por primera vez San Juan usa la palabra Cristo. La gracia y la verdad nos han llegado por el ungido, por el Cristo. Y la respuesta que da Jesús es la siguiente: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado, el Cristo. San Juan presenta en el Evangelio de la Samaritana, como en el discurso sacerdotal, la palabra Cristo, refiriéndose a Jesús. Jesús es el ungido de Dios, es el Cristo. De manera que ya vemos que los 4 evangelios hacen referencia a la palabra Cristo, para hacer referencia a Jesús el ungido. Y entonces cuando Jesús está con la samaritana, la respuesta que da Jesús es: ese es el que habla contigo, como diciendo, el Cristo es el que está delante de ti. La samaritana sale corriendo al pueblo de Sicar y le dice a la gente: me encontré un hombre que es más que un profeta, porque conocía todo sobre mi vida. Y termina con una pregunta: ¿no será este el Cristo? ¿No será este el ungido de Dios? Y dice el texto bíblico que los samaritanos van y buscan a Jesús. Y termina el texto diciendo: muchos creyeron por lo que dijo la mujer, pero otros creyeron porque escucharon su palabra y reconocieron que Él era el Cristo. Así que ya el Evangelio de San Juan nos describe esa dimensión. Pero la Biblia tiene muchas más afirmaciones de Cristo. Vamos a ver los otros libros del Nuevo Testamento donde se hace referencia a Jesús como el ungido. Las cartas de San Pablo, sobre todo la carta a los Corintios, nos va a hacer referencia, porque escribe que la iglesia como un cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Así es el cuerpo de Cristo. Y ahí pone la palabra Cristo. La cabeza y los miembros con el poder y la unción del Espíritu Santo que forman un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo. De manera que la iglesia, en el sentido de San Pablo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Como diciendo, es un cuerpo que está todo ungido, totalmente ungido. También vamos a encontrar que en el libro de San Juan llaman a Jesús como el Mesías, el Cristo. Las cartas de San Juan van a hacer referencia también a Cristo como el ungido, el cuerpo de la iglesia reflejado en Jesús el Cristo. Y vamos a ver también otros términos. ¿Qué significa ungir? ¿Por qué se unge? ¿Qué sentido tenía? La concepción hebrea de ungir era como entronizar a alguien. Era como la creencia de que se establece un nuevo poder, un poder espiritual. El aceite otorga una cualidad extraordinaria. Relaja, purifica, nutre, tiene una gran dimensión de autoridad divina. También en el pueblo de Israel, la antigua costumbre de ungir a los sacerdotes era la autoridad o la potestad que se le daba para decir: tú vas a estar al frente del pueblo. Ustedes recuerdan que la Biblia nos enseña que había en el templo de Jerusalén más de 1500 sacerdotes, pero solamente el sumo sacerdote recibía la unción especial para que entrara al Sancta Sanctorum y pudiera hacer la ofrenda a Dios. Qué interesante ver la unción como poder, como autoridad. Por eso el libro a los Hebreos se nos va a hablar de que Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote que ha sido ungido por Dios para ser puente entre Dios y los hombres. Qué importante es para nosotros entender que el Nuevo Testamento tiene el sentido de redención. También decir ungido era el Salvador, el que salva, el que redime, el que perdona. Por eso el sacrificio de Jesús en la cruz es un sacrificio sacerdotal.
Fíjense cómo eran los sacrificios antiguamente. El sacerdote degollaba al cordero, lo inmolaba y lo ofrecía a Dios. El Nuevo Testamento nos enseña que Jesús es el eterno sacerdote, el sumo y eterno sacerdote, que Él mismo sube al altar de la cruz para Él ofrecerse en sacrificio. De manera que es víctima, sacerdote y altar. Así como lo decimos en la plegaria eucarística de la misa. Él es víctima, sacerdote y altar, porque Él mismo se ofrece al Padre. Es muy bonito entenderlo porque es la dimensión sacerdotal de la unción. Por eso todos los bautizados, cuando recibimos el bautismo, recibimos la unción. Esa unción se hace en la cabeza, porque es ahí donde se unge al profeta, al sacerdote y al rey. La otra dimensión es la dimensión salvadora. Cristo significa salvador. La palabra salvador viene en un sentido bíblico totalmente, porque el profeta, el sacerdote y el rey son los que salvan al pueblo. Fíjate qué importante la tercera dimensión. El rey salvaba al pueblo de la invasión de los enemigos. El profeta salvaba al pueblo de perderse en las idolatrías y en la falsa doctrina. Y el sacerdote salvaba al pueblo por el rito del sacrificio que ofrecían en el nombre de Dios. De manera que las tres dimensiones, sacerdote, profeta y rey, son las tres dimensiones por las cuales Jesús salva nuestras vidas. En el siglo II, ya la primitiva comunidad cristiana empezaba a hablar y a decir a los bautizados ungidos. A las comunidades de los ungidos se les empezó a llamar comunidades judeocristianos. Primer nombre que tuvieron los cristianos fueron los del camino, y luego los que eran judeocristianos, es decir, judíos convertidos a la fe en Jesús el ungido, judeocristianos. Pero como la religión no era solo de los judíos, después se le quitó el adjetivo de judío y se puso solamente cristianos. Ahí entraban todas las naciones. Por ese motivo la palabra cristiano es para cualquiera que ha recibido la unción del sacramento del bautismo. Y actualmente también los cristianos profesamos esa unción. De manera que ser cristiano es una opción para que aquel que quiera seguir los pasos de Jesús de Nazaret, por la profesión en Jesús el Cristo, pueda recibir la unción. Por último, vamos viendo las afirmaciones de Jesús. En el Evangelio, muchas veces, los que reciben un milagro, lo reconocen a Jesús como el Cristo. Jesús el ungido, Jesús el Hijo de David, Jesús el Salvador. Cuando Jesús habla con la samaritana, la respuesta que da Jesús es: yo soy el que habla contigo. Para poder decir: yo soy Dios, yo soy el Cristo. Evangelio de San Juan, capítulo 4. El Evangelio de San Marcos también va a hablar cuando el sumo sacerdote le pregunta a Jesús y le dice: ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios bendito? Y Jesús le dice: yo soy. Y verás al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre y viendo venir en sus nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué les parece? Ya no necesitamos más testigos. Han oído que él ha hecho una blasfemia. Y entonces todos ellos le condenaron y fue culpado a muerte. En este texto, San Marcos nos presenta cómo el sumo sacerdote le pregunta: ¿eres tú el Cristo? Y Jesús dice: yo soy. Los evangelios reconocían que en el pueblo de Israel iba a surgir un Mesías, y reconocieron que Jesús era el Mesías. Hoy nosotros tenemos este gran misterio en nuestras vidas. Recibimos la misma unción de Jesús. Ser cristiano es ser ungido con la misma dignidad de Jesús.
Por eso el gran reto que tenemos en la humanidad es poder nosotros llegar a ser otros Cristos, para que este mundo sea salvado, para que todos tengamos una vida digna a los ojos de Dios y para que sepamos que el cristianismo no es una corriente más, es profesar y creer que Jesús es profeta, sacerdote y rey, y que nosotros creemos que también nosotros somos profetas, sacerdotes y reyes. Esperamos que esta explicación del término Cristo nos haya ayudado a ampliar el conocimiento de lo que nosotros profesamos ser. Si somos cristianos, conozcamos a profundidad qué significa la palabra Cristo, qué significa ser cristiano hoy, y más aún, qué gran misión tenemos hacia el futuro para que la humanidad siga creyendo que Cristo es el Salvador del mundo. Que así sea. Estamos en la sección de preguntas y respuestas de la Biblia. Alonso, uno de nuestros alumnos, podemos llamarle así, de la palabra de Dios, de este programa de Café con Sabor a Biblia, nos ha hecho una pregunta muy interesante que nos hacemos todos y que a veces no sabemos qué respuesta es la más correcta y la más precisa. La pregunta es, ¿quién hizo a Dios? Interesante, ¿eh? Si tienes alguna pregunta, puedes ponerla ahí en los comentarios y en la siguiente sesión de lección vamos a tratar de dar respuesta. La pregunta es fundamental, ¿quién hizo a Dios? Miren, yo voy a empezar explicando el contenido. A veces nosotros queremos en nuestra mente reducir el concepto y la idea y la imagen de Dios. Ningún ser humano puede captar toda la dimensión de grandiosidad que tiene Dios. Nosotros vamos entendiendo con el paso del tiempo y con el desarrollo de nuestra concepción qué entendemos nosotros por Dios. Y entonces el origen de la pregunta es, ¿y quién lo creó? Alguien debe haberlo creado, porque nuestra concepción humana todo lo concibe con un principio y un fin. En el principio está el fin y en el fin está el principio. O algunos lo consideran así, de manera que todos pueden llegar a pensar que es invento nuestro, que el ser humano inventó a Dios, porque nosotros inventamos todos. Tenemos la idea de una cafetera y hacemos una, tenemos la idea de una taza y hacemos una. Tiene un principio, va a tener un fin. Yo las hice, o alguien las hizo, alguien la ideó. Dios no tiene un ser por encima de él que lo haya creado. Por ese motivo, Dios no es un ser creado, existe en sí mismo. ¿Por qué? Porque el ser de Dios es un ser en sí mismo. Nosotros participamos de esa dimensión de Dios porque Dios nos comparte la vida, su esencia de Dios la podemos nosotros vivir también en nosotros mismos, pero la hemos recibido de Dios. Dios no ha recibido la vida de otro ser, por eso no puede ser creado. En nuestra concepción limitada se nos hace muy complicado entender cómo un ser no pudo ser creado, pero resulta que en la dimensión de Dios, Dios es así, no tiene creación. Los seres creados son aquellos que entramos en el ritmo del tiempo, de la materia, de la forma. Los seres que tenemos que nacer, que tenemos que evolucionar, que tenemos que crecer, que tenemos un día que morir. Todos estos seres que estamos en el tiempo, somos seres limitados. Dios es un ser ilimitado, no lo puede limitar el pensamiento humano. Pero para eso conocemos la Sagrada Escritura. En la Biblia, Dios nos enseña que Jesucristo, su Hijo, lleva también un proceso humano. Por eso el Evangelio empieza, Dios se encarnó, Dios Todopoderoso se hizo hombre y habitó entre nosotros. Así lo va a decir San Juan, para podernos enseñar que Dios entra en el proceso del ser humano y nosotros podemos entrar en Dios en ese proceso de amor. San Juan, que lo ha explicado muy bien, termina en sus cartas dando una explicación de quién es Dios. Y lo dice así, Dios es amor. Entonces, si tú y yo vamos entendiendo el verdadero sentido del amor, vamos a ir descubriendo verdaderamente quién es Dios.
Los seres humanos vamos descubriendo el amor a través del amor de nuestros padres, del amor de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de la gente, del cosmos. Ese amor lo vamos aprendiendo nosotros y nos va ayudando a prefigurar y ver lo que es el amor de Dios. Miren qué difícil se nos hace en nuestro tiempo, que hay tanto desamor, tanta violencia, que pareciera que el amor se murió o que nos abandonó, y que mucha gente tiene que crecer con odio, resentimientos, heridas y sentimientos muy malos. ¿Por qué? Porque no van a descubrir lo que es el amor. Y si no sabemos nosotros descubrir el amor en los seres que vemos, San Juan va a decir, menos vamos a entender el amor de Dios al que no vemos. Por eso qué importante es descubrir que en el amor auténtico, ahí vamos descubriendo a Dios. Yo te invitaría a esto: no te preocupes tanto por el origen de Dios, preocúpate por descubrir que Dios sea el origen de una nueva vida en ti, que Dios sea el origen de tu capacidad de amar, que Dios dé origen a tu capacidad de ser mejor persona, porque al ir descubriendo el amor, vas a ir descubriendo a Dios. Y si descubres a Dios, lo has entendido todo. No necesitamos los cristianos conocer el origen de Dios. Necesitamos que Dios sea origen de nuestra capacidad de amar. Ojalá que haya iluminado algo a la pregunta, puesto que la pregunta es muy amplia, implica de muchas bases teológicas, filosóficas, pero basta con que entendamos lo que es el amor. El amor auténtico es un reflejo del amor de Dios. Y si Dios es amor, cada vez que descubrimos el amor, descubrimos a Dios. Hemos dado respuesta a esta pregunta. Si hay más aportaciones, pueden hacer en los comentarios. Recuerda que mucha gente que va leyendo va haciendo comentarios y eso va ayudando a que hagamos como un círculo bíblico para que las preguntas, las aportaciones, si alguien conoce algo más de esta interrogante y pueda responder, vamos haciendo como un círculo bíblico y vamos enriqueciéndonos unos con otros. Recuerda que esta clase es tocar un punto para que el punto detone, haga una fuerza impulsora y todos vayamos enriqueciendo nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Te deseo un buen día. Gracias por estar ahí.